trabaja como secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, la doctora Emilce Cuda conversará con don Ricardo Irarrázaval. Don Ricardo es profesor de Fundamentos y Gestión Ambiental, Tutela Jurídica del Medio Ambiente, en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, donde fue vicedecano y director del Magíster. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos, destacando como subsecretario del Medio Ambiente, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, subsecretario de Energía y subsecretario de Minería. Además de presidir la Corporación Alta Ley, la Agencia de Sostenibilidad Energética y la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Don Ricardo nos ha acompañado antes en estos congresos por su experticia en estos temas, a los que se ha dedicado desde su formación como abogado y su experiencia en el servicio público. Hoy presentará a nuestra distinguida invitada. Entonces, invitamos a pasar adelante a la doctora Emilce Cuda y a don Ricardo Irarrázaval para conversar sobre Laudato Deum, causas sociales y culturales de las consecuencias ambientales de un sistema que mata. Por favor, si nos pueden acompañar al escenario. Y mientras ellos se preparan, les indico a quienes quieran plantear alguna pregunta o consulta, la pueden escribir y hacerla llegar a nuestras anfitrionas. Muy buenos días a todos, a todas. Realmente es un privilegio, un placer poder estar el día de hoy acá y, como decíamos en la mañana, en estos congresos que se caracterizan por lo prolijos que son, lo bien organizados que son, ¿no es cierto? Y ahí obviamente está doña Esther, ¿no es cierto?, que es un motorcito detrás de estos congresos. Muchas gracias, rectora, muchas gracias también al presidente de la Junta Directiva y a los rectores de las distintas sedes de la Universidad Santo Tomás. Y nos acompaña, bueno, alguien muy relevante en la discusión que vamos a tener. Doña Emilce Cuda, ella es doctora en Teología Moral, académica, y como se mencionaba recién, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina. Y la verdad que cuando estábamos comentando recién con Emilce, cuando uno lee especialmente, no solamente el Laudato Si, sino que esta exhortación, el Papa al final siempre termina con una mirada bastante alta. Como que la encíclica parte, claro, una especie de diagnóstico de las problemáticas ambientales, ¿no es cierto?, de los temas de pobreza, pero termina muy esperanzador. Y eso la verdad que es muy bonito. De hecho, me acordé del famoso, bueno, del Cántico de las Criaturas, ¿no es cierto?, que nos comentó Esther. El capítulo final de Laudato Si es más allá del sol. Y justamente ya es como, no, es como llegar a la Jerusalén celestial, ¿no es cierto? Y una cuestión de que habla incluso de ya la casa común de la tierra. Es una nueva casa, ¿no es cierto?, la del cielo. Y efectivamente tiene una mirada muy profunda y creo yo muy novedosa y que ha marcado fuertemente la discusión ambiental o ecológica. Se mencionaba a los distintos papas que desde hace bastante tiempo han empezado a incluir la temática ambiental. Claro, y yo también quiero destacar mucho al Papa Benedicto XVI, que en Caritas in Veritate menciona ya en forma bastante más profunda y empieza con algo que vamos a analizar más adelante, que es la discusión sobre el paradigma tecnocrático, que es un poco una crítica muy de fondo que hace el Papa. Pero más que allá de repetir temas desde, especialmente, creo yo, Caritas in Veritate, luego Laudato Si, y también esta exhortación, también el Papa Juan Pablo II lo menciona varias veces, pero más bien a nivel de discurso, es muy interesante la visión desde la doctrina social de la Iglesia de una cuestión. ¿Por qué hablo de cuestión? Porque antiguamente se hablaba, ¿no es cierto?, de la cuestión social. Ahora el Papa menciona, bueno, esto ya no es una cuestión social, es ambiental, efectivamente, pero con una gran, creo yo, innovación desde la discusión de la doctrina social de la Iglesia, desde la academia, etc. Y es que el Papa
pone un énfasis muy relevante en la persona. Quizás como origen del problema, pero también como solución del problema. En una mirada que de alguna manera marca profundamente que son los más pobres los que sufren con mayor intensidad los problemas o el deterioro ambiental. Y eso en Chile, solamente como ejemplo, lo podemos graficar en esta ciudad, en Santiago. Fíjense, si ustedes miran las comunas de Santiago y uno cruza la información de las comunas más pobres con los problemas ambientales, bueno, efectivamente, el cruce es que, por la razón que sea tema de plusvalía, no sé, pero es una correlación que es así, efectivamente, bueno, son los más pobres los que sufren con mayor intensidad los problemas ambientales. En términos, por ejemplo, de contaminación por aire en Santiago, en términos, por ejemplo, de dónde están ubicados los vertederos, los rellenos sanitarios, en términos, por ejemplo, de lo que son las superficies de áreas verdes. Entonces, es muy interesante porque el Papa Francisco Laudato Si toma la temática ambiental y la enfoca en una cuestión muy ciudadana, muy de las personas, muy de los pobres. Y eso efectivamente, y es por eso que llama una conversión ecológica, como decía Esther, porque al final es justamente esa conversión ecológica la que va a permitir la solución del problema y esa esperanza que se menciona, ¿no es cierto?, al final de las distintas encíclicas que he mencionado. Y doña Milce, la verdad, es una gran experta en el Papa Francisco. Ella escribió un libro para leer a Francisco. Y claro, y la verdad que cuando uno lee la encíclica del Papa Francisco, es otra pluma respecto a otros papas. Muchas veces son cosas muy concretas, son encíclicas además que le hablan a toda la humanidad, no solamente a los católicos, y hay mensajes a veces, incluso pueden ser duros, y cuesta a veces aquilatar bien y entender y preparar eso que mencionábamos de la conversión ecológica. Entonces quizás la primera pregunta, Emilce, tiene que ver justamente con esa lógica de para leer a Francisco. ¿Cómo debiéramos leer a Francisco en temas ambientales? ¿Por qué Francisco llama una conversión ecológica? ¿Por qué Francisco toma su nombre de San Francisco de Asís? ¿Por qué Francisco propone algo distinto, nuevo, que no estaba antes en la discusión, que es la ecología integral? ¿Cuáles son esos fundamentos teológicos, éticos y también políticos que llevan a Papa Francisco a escribir Laudato Si y esta exhortación? Bueno, ahora yo tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Porque escuché con mucha atención. Muchísimas gracias a la universidad por haberme invitado, muchísimas gracias a los chilenos, un país hermano. Es un orgullo para mí ver la bandera argentina junto a la bandera de la Santa Sede, a la bandera de Chile, de Colombia, un amigo y colega, y a la bandera de una universidad. Ustedes sabrán que trabajo estrechamente cabalgando un caballo que es el de las universidades, que nos está llevando muy lejos. Así que estoy muy agradecida por estar acá. Bueno, en todo lo que has dicho hay mucho del Papa Francisco y los argentinos nos destacamos por ser directos, ¿no? Ustedes vieron que en Latinoamérica se usan mucho los tiempos compuestos de verbos para hablar y nosotros hablamos con tiempos directos y eso suena agresivo. Eso es interesante porque una cultura se transmite por el lenguaje de la palabra, y prestar atención al modo de hablar de un pueblo no es poca cosa, sobre todo en un momento donde la palabra está tomada por medios de comunicación hegemónicos, donde cuando le preguntamos a los empobrecidos, que no son pobres, porque la pobreza no es una condición metafísica, es una consecuencia de un sistema que mata, cuando le preguntamos a los empobrecidos qué sienten, repiten lo que escuchan en los medios de comunicación. Pero cuando leemos lo que dicen en el arte, en lo que se tatúan en el cuerpo, en lo que dibujan en los grafitis de la ciudad, en lo que escriben en Twitter, en los rap que componen, ahí dicen otra cosa. Dicen otra cosa. Hay otro lenguaje, que es el lenguaje de la estética. Acá hay muchos docentes, saben de lo que estoy hablando. Entonces, prestar atención a los modos de hablar y a las palabras y a los conceptos que se usan para nombrar la realidad, creo que es la base para entender no solamente a Francisco, sino a cualquier pontífice. Por ejemplo,
un papa jesuita, como es Francisco, jamás diría que la causa y la solución está en la persona. Porque las personas son víctimas de un enemigo, diría un jesuita. Un enemigo con mayúscula, que es el diablo. Entonces las personas no son la causa del mal, son las víctimas. Por eso él habla de un sistema que mata. Es muy interesante lo que dijiste de la cuestión. La primera encíclica social de la Iglesia es la Rerum Novarum. Y empieza en el primer capítulo diciendo que hay una cuestión obrera que es calamitosa y urgente. O sea, el primer documento de la doctrina social de la Iglesia empieza hablando de los trabajadores. El centro de la doctrina social de la Iglesia son las personas trabajadoras. Y es una situación calamitosa y urgente. Y el último documento del Papa Francisco, Fratelli Tutti, 132, dice, el gran tema es el trabajo. O sea, hay una continuidad, como bien lo has dicho. Hay una continuidad en todo el magisterio social, desde la Rerum Novarum hasta todas las encíclicas sociales. Tal es así que la primera y la última dicen, así como la cuestión y el problema es urgente, calamitoso y urgente, la Rerum Novarum es el trabajo, la solución en Fratelli Tutti, que es la última, también es el trabajo. Por lo tanto, las personas no son la causa del mal y tampoco son la solución. Es decir, es un sistema que mata, un sistema que en lugar de reconocer en el otro un ser humano, lo desconocen. Hoy el arzobispo en la homilía dijo, estamos en un momento donde llegamos a cuestionarnos qué es ser hombre y qué es ser mujer. ¿No? Hace un tiempo las preguntas cuáles eran, ser o no ser, el ser y la nada, ser y tiempo, ser y entorno, el último libro de Bátimo. El arzobispo dice, nos estamos cuestionando si somos hombres o mujeres, no, peor que eso. Hoy nos estamos cuestionando si somos humanos o inteligencia artificial. Eso es mucho más grave. Entonces, en ese entorno, la persona no es ni la causa ni la solución. Hay un sistema que mata y hay un sistema que salva. A ese sistema que salva lo llamamos iglesia, lo llamamos pueblo. El Papa le dice, todo está conectado. Pero en ambos casos, la causa y la salida, para Francisco, porque es un jesuita, es siempre un sistema. Por eso él insiste en la conexión, en que todo está conectado. Y el problema no es un problema ambiental, es un problema ecológico. Pero por supuesto hay un lenguaje hegemónico que invisibilizó la cara social de la encíclica e hipervisibilizó la cara ambiental. Entonces estamos todos plantando árboles. Hay una gran donación de dinero en plataformas para plantar árboles. Pero no hay plata para organizar la esperanza en instituciones solidarias. No hay plata para eso. Abran una plataforma a ver cuánta plata le donan para organizar la esperanza de las personas que son víctimas de un sistema que mata. No hay. Entonces es importante en estos espacios, cuando me dan un micrófono y además los transmiten por YouTube, decir que la crisis es ecológica. Y ecológica significa socioambiental, no ambiental. Y si no entendemos eso, no podemos encontrar la salida, porque así como hay relaciones productivas, es decir, sociales, que dieron origen a un sistema que está destruyendo la creación, del mismo modo, solo vamos a salir, como dice el Papa, si nos unimos, porque si no nos unimos, nos hundimos. Entonces la salida tampoco es personal, es comunitaria. La caída es un sistema que no es personal, porque es el mal, y el mal no es persona, y la salida es comunitaria. Entonces, si quisiéramos leer a Francisco, tendríamos que, primero, escuchar el lenguaje de la sapiencia junto con el de la ciencia. Segundo lugar, pensar en términos de comunidad y no de individuos, y la persona como producto de una comunidad. Y tercero, pensar que tanto la caída como la salvación son producto de un sistema. En un caso, un sistema de relaciones productivas que matan, y en el otro, una comunidad como sistema, una mística de salvación comunitaria, la llama el Papa en ese capítulo 1 de Fratelli Tutti. Excelente, Milce. Para leer a Francisco, pero quizá también, y esta es la pregunta, ¿a quién le habla Francisco? Porque tú mencionabas, claro, que a veces, y eso yo creo que pasa comúnmente cuando se toman documentos de la doctrina social de la Iglesia, como que cada uno elige lo que quiere. Entonces yo elijo este capítulo, este elige el otro, ¿no es cierto?, de acuerdo cada uno a su sesgo, sus visiones, políticas, etc.
Y la verdad es que la encíclica es un todo, se inserta dentro también, como tú decías, de la doctrina social de la Iglesia y con ciertos principios que han marcado la doctrina social de la Iglesia desde su inicio. No solamente respecto a la pobreza, sino que, por ejemplo, una cuestión que es tan de la esencia de la discusión ecológica, que es el bien común. En ese sentido, si uno toma, por ejemplo, la encíclica Laudato Si', alguien va a poder buscar algo que le gusta, otro u otra cosa, pero al final nos habla le habla, bueno, a todo el mundo. Hay cosas específicas respecto a los católicos. Habla, y una crítica muy fuerte a los católicos escépticos. También habla de las ONG, que les gusta mucho proteger a las especies, a los árboles, pero el grito del embrión y el aborto lo dejan de lado. Entonces, claro, son hartos coscachos, como decimos en Chile, que de alguna manera nos llegan a todos. Y a todos también apunta la conversión ecológica. Entonces, ¿a quién le habla Francisco? Es un poco la pregunta que te quiero hacer. Como Jesús le habla al pueblo, ¿no? Jesús le hablaba a la gente común, no le hablaba al imperio, no le hablaba al poder consolidado, le hablaba a los de abajo, a los de afuera, a los descartados, a las periferias. De hecho, sus apóstoles, aquellos que elige como apóstoles, son lo peor de lo que en esa sociedad se consideraba, el que cobraba impuestos, un trabajador que hacía carpas, a esos que hoy no queremos, no los queremos, los echamos, los queremos echar del Vaticano, como leí esta mañana, lo queremos echar de nuestras universidades, no los dejamos entrar a los museos, porque no vienen vestidos como corresponde. Yo he ido con mis estudiantes de las periferias a los museos de arte y los frenaban en la puerta, no los dejaban entrar, no sabían por qué, pero ese no era el perfil de persona que podía gozar de la estética. Entonces, ese es el problema, ¿no? ¿Quiénes son los católicos? ¿Quiénes son los católicos? Me encanta cómo se llama este congreso, Católicos y Vía Pública. Es casi una redundancia, porque justamente el catolicismo es público y eso es lo que lo diferencia del resto de las religiones, que son privadas, incluso de otras denominaciones cristianas. Esto lo dice Ratzinger en un debate que tiene con Pablo Flores de Arcé, en un libro que se publicó y se llama ¿Dios existe? Y él dice, el cristianismo nace como teología, como un logo sobre Dios, como palabra pública sobre Dios, para deslocar, para quitar del medio a las religiones, que eran la privatización de la fe, de la esperanza y del amor, y funcionales a un sistema imperial. Entonces el catolicismo es palabra pública. Aquellos que quieren reducir el catolicismo al espacio de lo privado, reducen el catolicismo a un culto. El catolicismo, como bien has dicho, tiene un monumento. El monumento que nadie va a ver a Roma. La gente, yo vivo en Roma, y está lleno de gente, de turistas, peregrinos, dice mi marido, no son turistas, dice que me corrige, que son peregrinos, es verdad. Y van a ver los monumentos, van a ver monumentos de piedra. Mientras que el monumento que aporta el catolicismo a la modernidad es la doctrina social de la Iglesia. Eso es el monumento del catolicismo. Es un gran monumento porque ahí están los fundamentos para ver cómo salimos de esta crisis ecológica. No tenemos que ir a buscar prestados argumentos. La Iglesia es madre y maestra. La Iglesia, a través de un discernimiento social comunitario, construyó a lo largo de casi 200 años, más el pensamiento social cristiano tiene más años, pero la doctrina social de la Iglesia es producto de un discernimiento social comunitario, es un discernimiento sobre lo social, hecho por una comunidad. Sobre lo social, esto es importante, no es sobre las ideas, no es sobre los universales que se construyen balconeando la vida, como dice el Papa Francisco en Cristo Vive, no. Es un discernimiento que parte de la realidad, de ahí, de lo concreto, y viendo el sufrimiento de las personas antes que el de los árboles, el de los seres humanos, empieza comunitariamente a ver cuáles pueden ser las soluciones a ese sufrimiento. Y llega a construir 4 principios
que todo ser humano es digno por ser humano Dei, Imago Dei, que los bienes creados y desarrollados tienen que ser de acceso universal para todos, porque Dios los creó para todos, como acaba de decir la directora de formación de esta universidad, que la solidaridad son instituciones, no dar a mi vecino lo que me sobra, son instituciones, son leyes, son secretarías de medio ambiente, son sindicatos, son convenios colectivos de trabajo, son universidades. Y que la política debe ser subsidiaria, es decir, una sociedad organizada, una comunidad organizada, controlando que los gobiernos no devengan sistemas totalitarios. Eso es doctrina social de la Iglesia. Eso no lo inventó el Papa. No lo inventó Francisco, ni Ratzinger, ni Juan Pablo II, ni León XIII. Eso es la Iglesia Católica. Esos son los teólogos, los sociólogos, los ingenieros, los economistas. La Iglesia Católica es mucho más que lo que vemos ahí escrito en un documento o en el momento de la liturgia. Es todo el Occidente. Es la astronomía, es el arte, es la matemática. Cuando se reduce la espiritualidad al culto, eso no es católico. El catolicismo es vida pública, es Occidente. Hay mucho para leer, hay mucho. No tenemos que inventar nada. Tenemos que ir a las raíces, dice el Papa. Vayamos a las raíces y seamos apóstoles, dice él, ¿no? Vayamos adelante sin miedo. Entonces, tú eres ingeniero, ¿verdad? Abogado. Hoy me encontré, ya me estoy mezclando. ¿Quién sabe más de la doctrina social de la Iglesia? ¿Un teólogo, un ingeniero, un abogado? Todos los católicos, todos, porque es una palabra pública el catolicismo. Entonces este congreso tiene un nombre maravilloso, pero no es una excepción. Entonces, esto es el catolicismo. Y cuando hoy quieren llevar a los católicos a encerrarlos y a reducirlos a un culto, eso es una falta de respeto a una iglesia que tiene una larga tradición de vida pública, es más, que está constituida como palabra pública, ¿no? Y la respuesta del Papa Francisco es la ecología integral. ¿Cómo podríamos no solamente definir la ecología integral, que ya hemos dado algunas características, pero sino más bien quizás contraponerla justamente al paradigma tecnocrático? O sea, porque la verdad que una de las gracias de la doctrina de la Iglesia, efectivamente, claro, son principios, pero son principios que se aterrizan de acuerdo a coyunturas históricas. La cuestión obrera, ahora la cuestión ambiental. ¿Cómo, entonces, la ecología integral, que es una novedad en la discusión ambiental, porque introduce un componente que estaba, por así decirlo, un poco olvidado, que es el pilar social? Solamente para recordar, siempre la sustentabilidad habla de tres grandes pilares: el económico, el ambiental y lo social. Pero claro, la discusión, siempre la tensión era entre lo económico y lo ambiental. Y siempre podríamos decir, bueno, es que como que lo social es como el pilar olvidado de la sostenibilidad. Bueno, ¿qué dice entonces la ecología integral? Bueno, primero quiero retomar algo. Los principios vienen de arriba o de abajo, esto es un debate que viene entre Aristóteles y Platón. Algunos creen que los principios son universales construidos en un laboratorio y que después con esos principios voy a la realidad y corrijo. Otros, en esta segunda me enrolo, creemos que los principios se construyen desde la realidad. Es un debate que no vamos a agotar, pero tampoco podemos decir que uno de los dos tiene la verdad absoluta sobre esto. Esto es muy importante, sobre todo para los más jóvenes, que entiendan que eso es un debate histórico. Si los principios los ponen los que saben, y ahí viene otro debate, ¿qué es la verdad, no? Estábamos hablando anoche de ese tema. Y yo hice el comentario, y esto un poco con la ecología. Ustedes saben que Papa habla de ecología, todos hablan de ecología, el cardenal Czerny, que es el actual prefecto del Dicasterio Humano, el Desarrollo Humano Integral, pero también todos los departamentos de Justicia y Paz y todos nuestros arzobispos, y pues casi todos. Algunos pocos dicen que no. Por ejemplo, a mis estudiantes en los Estados Unidos, algunos obispos le han dicho, que
es un invento esto de la amenaza ecológica y que no hay que hacer nada, porque Dios lo va a arreglar con otro diluvio, ¿no? Bueno, uno puede reírse, pero ahora hay una teoría muy fuerte que se llama terraplanismo. ¿Escucharon hablar? Pues yo pensé que era, como vengo de Argentina, donde si hay un debate sobre los planes sociales, pensé que terraplanistas eran los que daban planes, ¿no? Sí. Hace muy poco, escuchando un debate importante en Europa, veo que el terraplanismo es una teoría. Es decir, hay gente que dice que la Tierra es plana. Entonces ustedes se reirían, van a decir, ¿qué es lo primero que van a decir? Qué ignorante, ¿no? ¿Cómo va a decir que la Tierra es plana? Ya yo vine de Europa acá en un avión, porque eso comprueba que la Tierra es redonda, si no, no hubiese podido llegar. Entonces, aquel que dice que la Tierra es plana, ¿qué está diciendo? Obviamente sabe que la Tierra es redonda. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que yo digo que la Tierra es plana. Entonces mi palabra es la ley, como dice el bolero mexicano. ¿Conocen todos ese bolero? Mi palabra es la ley. Está diciendo eso. Está diciendo la Tierra es plana porque lo digo yo. Eso es pensar un mundo donde los principios se construyen allende de la realidad. Eso no es el catolicismo. El catolicismo es algo que se construye a partir de una realidad, porque es la religión encarnada. El Papa Francisco en las homilías, varias homilías de Pentecostés, habló, están llegando los jóvenes, miren, habló de la estrategia. Y dice, ustedes saben cuando uno estudia en el mundo de las empresas, lo primero que le enseñan es misión, visión, estrategia, táctica. Y después la gente va y quiere armar el plan del pastoral así. Eso está mal. En el mundo de la política no es así. Y cualquier político sabe que no es así. Pero no se lo van a decir. En la política, primero viene la unidad y después viene la estrategia. Primero nos unimos, no por amor, por necesidad. Borges decía, no nos une el amor sino el espanto. Nos unimos por necesidad, algunos empresarios, no porque nos queremos, porque nos necesitamos, pactamos. Nos unimos por necesidad, para no hundirnos, y después tácticamente vamos viendo qué hacemos. A lo largo del tiempo les vamos a contar cuál fue la estrategia, pero la estrategia se explica después en la política. No es algo que primero me siento y lo pienso. No crean eso, no lo crean. Cuando se lo enseñen en la universidad, no lo crean, así no es la historia. Entonces el Papa dice, los apóstoles, muertos de miedo, se unen para salvarse y después empiezan a caminar juntos. Y a lo largo de 2000 años vemos cuál es la estrategia, es la iglesia. Eso se llama sinodalidad hoy. La estrategia para salir, para no morirse, es caminar juntos. Pero esto lo hace cualquier político, cualquier movimiento político hoy. Cualquier bufete de empresarios hoy en el mundo está haciendo eso. No es que se están juntos porque se quieren. Ojo. Porque el amor no entra en esto. Ojo con el amor, porque a veces es una estrategia de abuso. La estrategia de abuso es pedirle a mi inferior que me quiera. Eso no se hace, ¿eh? El amor es otra cosa. El convenio colectivo de trabajo es justicia social, no es amor. Yo puedo querer a la gente, pero la justicia es una virtud. El amor es una virtud teologal, amor a Dios, que en el plano horizontal se traduce como justicia social. Yo no le puedo pedir a mi empleado que me quiera, le tengo que pagar un salario justo. Entonces, ¿por qué pongo todos estos ejemplos? Porque los principios se elaboran a partir de una realidad. Y cuando el Papa habla de ecología, es lo contrario a economía. El economos es una ley sobre la vida, sobre la administración de los recursos comunes y escasos. Finalmente eso es la economía. Pero es un nomos, es una ley sobre eso. Acá estamos hablando de un ecologos, de una palabra encarnada que en esa comunicación va constituyendo la vida. Finalmente, si somos Imago Dei también en lo comunitario. Porque las tres personas trinitarias se constituyen como Padre, Hijo y Espíritu Santo a partir de relaciones de reconocimiento. Las relaciones de desconocimiento son diabólicas porque
porque dividen. Las relaciones de reconocimiento son simbólicas, porque unen. Entonces, ser ecológico no es que hay que pensar qué es. Ser Imago Dei es ser comunidad, es ser sinodal, es caminar juntos y es tener relaciones de reconocimiento. La encíclica Laudato Si, ¿saben cómo es el verdadero título? Es cuidado, la palabra cuidado. El amor entendido como cuidado. El amor se traduce como justicia social, cuando el amor se entiende como cuidado, no como respeto. A veces me confundo y le pido a la gente que me quiera, pero eso no es amor, eso es abuso. Hay mucho de eso, hay muchísimo, hay muchísimo. Entonces, ser ecológico es entender la dimensión social del ser humano y de la creación. Hoy en el mundo se está instalando que el concepto justicia social no se puede usar. No se puede usar porque es comunista. Imagínense, es un concepto muy anterior a cuando aparece el socialismo y el comunismo en la historia. No se puede. Entonces, si al amor, a la virtud teologal del amor, que horizontalmente se traduce en justicia social, le sacamos la parte justicia y la parte social, ese amor se convierte en abuso sexual, en abuso social, en abuso político y en abuso cultural, porque hay muchas dimensiones. El Papa hace una crítica también a los católicos de no balconear la vida. Aquí está una universidad con muchos estudiantes, jóvenes, con esa pasión, ¿no es cierto?, como decía el arzobispo en la mañana, por conocer, por entender el mundo y también por contribuir. ¿Quién está pidiendo el Papa a los jóvenes para que no balconeen en los temas ecológicos? Mira, a mí me encanta la persona que nos han puesto juntos, ¿no? Porque yo hablo de realidad, pero la verdad de los dos, el que más trabaja la realidad es él, ha sido político, ¿no? Tuvo que poner la cara adelante de todo un país, ¿no? Es un ejemplo de realidad y seguramente cuando tomaste decisiones fueron absolutamente pragmáticas, ¿no? No fuiste a leer Hegel y Hobbes y Santo Tomás, era o nos unimos o nos hundimos, ¿verdad? No, porque en la vida real es así. Es así, es lo que hacemos todos los días. Los que somos casados acá, ¿no? Debe haber varios casados acá. No, nadie está casado, yo soy la única que... Casado. Es decir, es un acto de fe total casarse. Imagínense, me uno para toda la vida con una persona que... Yo a mi marido lo vi 4 veces antes de casarme, lo cuento porque es muy importante. La primera fue en México, la segunda, ¿ves?, fue acá en Santiago de Chile. La tercera fue en Canadá y la cuarta en Buenos Aires y nos casamos. Bueno, 30 años, hijos grandes, nos llevamos bárbaro, pero ahí no hubo primero una estrategia, una misión, una visión. Fue una unidad y bueno, acá estamos. Yo le puedo contar la estrategia 30 años después. Fíjense, todo lo hacemos así. No hay nada serio en la vida que hagamos primero pensando en una estrategia. No es verdad. Entonces, los jóvenes le estamos pidiendo que hagan al revés, y eso no se puede. O sea, el Papa dice que son el presente, ¿no? Lo habrás escuchado 1000 veces. Pero hay algo maravilloso. En esa encíclica, exhortación, llama Cristo Vive, él les habla en primera persona. Y eso es importante, porque tenemos un pontífice que, como es latinoamericano, habla en español. Las encíclicas las podemos leer en la lengua en que fueron escritas. Yo que soy investigadora, usted no sabe cuánto cambian las cosas. A veces los conceptos son totalmente otros. Por ejemplo, pastoral social, minister. Son 2 cosas distintas. En Latinoamérica, en España, Italia, usamos pastoral social. En Estados Unidos, ministerio. No significan lo mismo. No es la traducción de eso, ¿no? Bueno, el Papa esa encíclica la escribe en español y le dice a los jóvenes, Cristo te quiere y te quiere vivo. Eso le dice. No le dice te quiere ingeniero, te quiere médico, te quiere sacerdote. Te quiere vivo. ¿Saben por qué? De los 550 millones de personas que somos en América Latina, más del 62% de la población activa no tiene trabajo. Esos jóvenes están enrolados en el crimen como actividad laboral
para llevar dinero a su casa, para que no golpeen a su madre. Cuando sale a la calle vuelve rezando que no le hayan matado a ninguno de sus hermanitos. Esa es la realidad. Y los que no están al borde de la vida, consumiendo, pegados a las adicciones, porque son los nuestros, los que fueron a las mejores universidades, los que hicieron los posgrados, los que hablan 3 idiomas, tampoco tienen trabajo. Están hipercapacitados y no tienen trabajo. Y también empiezan a consumir drogas. Y también se suicidan, están creyendo. Y también entran en el crimen organizado. De otra manera, en lugar de robarme el celular, son contratados por grandes empresas extractivistas para que las prácticas se conviertan ilegítimas, se conviertan en legales a través de los gobiernos. Todos son criminales. Esa es la realidad a la que estamos impulsando a nuestros chicos. Por eso el Papa dice, te quiere, Cristo te quiere y te quiere vivo. Le está diciendo, querete y viví, por favor, viví, porque este sistema está matando a nuestros jóvenes. Los está encerrando en cárceles, no por ser criminales, por ser distintos, por ser migrantes, por estar durmiendo en la calle, se llaman cárceles privadas. Eso es el destino de nuestros jóvenes. ¿Qué le dice el Papa a los jóvenes? Que vivan, que vivan. ¿Cómo puede ser que estemos matando a nuestros hijos? ¿Cómo puede ser eso? No lo queremos ver, pero está en los diarios, ¿eh? Lo que pasa es que ahora leemos el fragmento del Twitter. Pero todo esto que le digo, pongan cárceles privadas, pongan y empiecen a leer. Miren el índice de suicidio de los jóvenes, las edades de nuestros jóvenes, la desaparición por la trata. Estamos sacando un documento importante sobre trata. Trata, son nuestros jóvenes, nuestras chicas. Los feminicidios de las mujeres, están todos preocupados por la ideología de género. ¿Qué pasa con las mujeres que están matando? Es exponencial el crecimiento de la muerte de las chicas. Entonces, cuando el Papa le habla a los jóvenes, bueno, le está hablando de esto, ¿no? O sea, estamos en un nivel muy básico y muy importante, que es defender la vida. Juan 10:10 dice Jesús que vino para que tengamos vida en abundancia. Y eso es el Evangelio. Vino para eso, no para que seamos doctores, teólogos, ingenieros, abogados, y un montón, paguemos impuestos como el joven rico, no. Vino para que nos unamos, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje. Y el mensaje ese para los jóvenes, viví, creo que es para todos nosotros. O sea, si nos están matando a nuestros hijos, no podemos estar tranquilos ninguno de nosotros. Los índices son altísimos, son muy altos, es muy alarmante. Esa es la realidad de nuestro continente latinoamericano. Y eso el Papa lo preocupa y lo dice todo el tiempo. Habla de la guerra a pedazos, ¿no? Es otro tema. En Europa hay muchos encuentros por la paz. Yo participo de muchos. De hecho, vengo de uno ahora y me asombra que siempre la solución a la paz son métodos de conciliación individual. Métodos de conciliación individual frente a enfrentamientos violentos, armados entre países. Esa no es la realidad latinoamericana. El Papa habla de las guerras a pedazos. Entonces, cada vez que habla de Ucrania, sí, pero también el Darién, pero también en México, pero también, es decir, ¿cuál es nuestra guerra? Porque el problema es la muerte, no la guerra. Si nosotros nos están matando a nuestros chicos, nosotros estamos en una guerra. Otro tipo de guerra, dice el Papa. Por eso habla de la guerra a pedazos. Y en ese otro tipo de guerra, el método no es la conciliación individual. El método es el reconocimiento popular. Es decir, que un pueblo tiene que reconocer a otro pueblo en su dignidad humana. Porque los que están encerrando en las cárceles son a los migrantes. Porque no se los reconoce por ser de otro pueblo, otro color de piel y otra cara. Entonces no son humanos. Entonces los encierran. Entonces ahí es importante si la reconciliación es entre dos individuos o tenemos que hablar de reconocimiento de pueblos. ¿Por qué hay pueblos inferiores a otros? Una señora blanca y rubia el otro día delante mío en Roma, está muy elegante, muy paqueta, muy fina, hablando un perfecto inglés. Cuando dijo que era peruana, se corrieron todos. No parecía peruana, porque uno piensa que el peruano tiene el estereotipo, ¿no? Pero era peruana, tiene documentos peruanos, había nacido en Perú. Se corrieron, como si tuviese un virus que le iba a salir de la boca, no sé.
Había varios sacerdotes conmigo. Había testigos de lo que estoy diciendo. Entonces, esta es una guerra. Esta es una guerra. ¿Cómo salimos de eso? Con reconocimiento. Por eso, el amor entendido, utilizaste muchas veces la palabra bien común, que hoy desaparece, ¿no? Me llamó el arzobispo, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, dice, tenemos que hacer un evento sobre el bien común. Claro, todo el mundo habla del bien común, pero hay que ponerle contenido al bien común. ¿Qué es el bien común? ¿Qué es aquello que todos consideramos bien? ¿La vida? La vida que estamos a punto de perder si no frenamos todos estos desastres ecológicos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Llegar a los jóvenes para que vivan. Hay un subtítulo de la exhortación que es bien curioso, que habla aguijón ético. Y menciona, ¿no es cierto?, o habla de una decadencia ética que se disfraza gracias al marketing y la información falsa. ¿A qué se refiere el Papa con este aguijón ético? Bueno, a mí me gustaría volver a esa definición yo no sé lo que, no puedo hablar por el Papa, ¿no? Pero los documentos son documentos de trabajo donde todos tenemos que construir el sentido. Y hay una lucha por el sentido, como todos sabemos. Eso es la cultura, es una lucha por el sentido. Y me parece acá es interesante diferenciar el ethos del pathos, ¿no? Para todos los que son acá filósofos. Porque hay una parte en el segundo, muy cercano de acá, lo dijo el Papa, en el discurso al segundo movimiento, en el discurso al segundo encuentro de los movimientos populares, donde el Papa dice finalmente que la política es la capacidad de convertir la pasión en acción comunitaria, ¿no? Es decir, cuando el pathos se convierte en ethos, es decir, cuando el pathos, la pasión, la bronca que me da no tener dinero para comprar remedios. Siempre digo que la gente dice, los pobres no tienen para comer. Quien dice eso nunca fue pobre. El problema de los pobres no es que no comen. El problema de los pobres no es que tienen hambre, es que tienen deudas. Los pobres tienen deudas, no hambre. Comida siempre hay. Por deudas se entra en el crimen, en las adicciones, en el suicidio. Entonces, en ese momento de bronca, el pathos, ¿cómo lo conducimos? ¿Cómo conducimos ese pathos? Y ese pathos se tiene que conducir al ethos, es decir, la bronca, como decía Rudolf Otto en un libro famoso, Los Sagrados, ¿no? Él decía, al principio, cuando vemos algo muy distinto de nosotros, lo otro, lo primero que queremos hacer es matarlo, eliminarlo, aniquilarlo, ¿no? Un chico ve una arañita y ¿qué hace? La pisa, y no le va a hacer nada. Tamaño de la arañita con el nene de 5 años, pero es algo otro y aparece la fantasía de la amenaza de muerte. Entonces lo tengo que aniquilar, porque tengo miedo. Eso es el pathos. Después hay toda una educación social que hace que yo pueda entender que aquello que es distinto de mí no necesariamente amenaza mi supervivencia. Bueno, ahí entra el ethos, pero convertir esa pasión en una acción comunitaria, ahí es donde aparece la ética. Una comunidad es eso, ¿eh? Hay un construir entre todos. Eso es la política, ¿no? Es la comunidad. Finalmente la palabra comunidad significa eso, donde la unidad pasa a ser lo común. Común, unidad. O sea, ¿qué es lo común? ¿Qué es el bien común? La unidad. Sin unidad nos hundimos. Cuando Cristo le dice al joven rico dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Todos seguramente van a responder, vender los bienes y dárselo a los pobres, ¿no? ¿Sí? Pues no dice eso. Lo primero que dice es, unite, ser uno como el Padre. Entonces, lo común es la unidad. Pero para esa unidad no es una unidad totalitaria, donde yo aniquilo la diferencia. Pues entonces no es unidad. Tiene que ser una unidad donde ese pathos se convierta en ethos. Ahora bien, ¿por qué es un aguijón? Bueno, porque justamente el capítulo 1 de Fratelli Tutti, donde se llama Sombras, él dice que la técnica es aislar. O sea,
yo aíslo a la persona, ¿no? La convierto en un individuo, lo aíslo, y cuando lo tengo aislado, lo tengo muerto de miedo. O sea, el aislamiento produce miedo. Y cuando la persona, porque esa es otra de las prácticas del abuso, ¿no? Aislar, separar de los seres queridos, de los amigos, de los padres. Y cuando la persona está absolutamente quebrada, aparezco yo, el gran salvador, ¿no? El Papa lo llama las falsas místicas de salvación comunitaria. Es más, habla de individualismo comunitario. O sea, estas comunidades que aparecen como salvadoras. Pero justamente es falsa, es una falsa ética. Porque es un etos que se construye sobre el aislamiento, sobre el miedo del otro, ¿no? Ofrecer la salvación donde primero genera el miedo. Él dice, nos toman el alma. Entonces, este aguijón ético, entiendo yo, por los documentos anteriores, que tiene que ver con esto. Es decir, tiene que ver con estas falsas promesas, con estas falsas salidas, ¿no? Esto, por ejemplo, de que Latinoamérica, bueno, usted has trabajado en medio ambiente, tú sabes todo el gran debate que hay acerca del negocio del carbono, el negocio de los bonos verdes, la biodiversidad. Eso es un tema, ¿no? Yo incluso en la COP28 dije, en Latinoamérica nosotros no somos los jardineros del mundo que vamos a regar las plantas. O sea, ¿qué es la propuesta para Latinoamérica? ¿Que regue plantas? ¿No? ¿Cómo se entiende? Entonces ahí es donde aparecen esas falsas soluciones éticas, y lo que está diciendo el documento, ya un carácter más fuerte, es, miren, no hay tiempo, se terminó el tiempo. O sea, en Laudato Si era una cosa, estamos en el límite, ¿no? Y efectivamente la exhortación tiene una coyuntura temporal bien específica, porque fue justamente a puertas de la COP28. Exacto. Que tú acabas de mencionar. Y entonces, claro, fue una suerte como de llamado de atención, creo yo, justamente en relación a la COP28. Y tanto en Laudato Si, como también en la exhortación, hay una crítica fuerte al multilateralismo, desde una lógica, en el fondo, de no llegar a soluciones. No es una crítica al multilateralismo per se, pero sí de no llegar a soluciones. Y la verdad que, claro, las soluciones no son fáciles. Justamente la diferenciación entre los países en vías de desarrollo, los países desarrollados, las cuestiones de pobreza. Hay muchas cuestiones de desarrollos involucrados en toda la discusión ecológica. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Porque la crítica está bien y llama la atención, pero en la práctica el multilateralismo de alguna manera no ha ayudado tanto. En esta cuestión especial hay otras cuestiones ambientales, por ejemplo, en temas de capa de ozono, que los tratados internacionales efectivamente sí han ayudado, pero no así en cambio climático. Y también se esboza, y eso también desde Caritas in Veritate, esta idea un poquito quizás de una autoridad mundial, cuestión que ha sido súper discutida y analizada y también criticada. Y el Papa en la exhortación como que trata de explicar un poco aquello. Yo no sé, quizás, a propósito de tu experiencia en la COP28, de la discusión de lo que fue ese multilateralismo, bueno, cómo uno puede de alguna manera tratar de entender estas advertencias del Papa Francisco. Bueno, me voy a limitar a lo teológico, porque yo no soy ni ingeniera ni ambientalista. Estuve en la COP28, quedé muy asombrada, muy asombrada. Pero bueno, no es para hablar de eso, porque no soy especialista en eso. Pero sí en la solución, insisto. Nosotros, en el caso del Papa Francisco, como del Cardenal Czerny, como de los secretarios, otros secretarios del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, y todos los que trabajamos en la Curia Romana y acompañamos este pontificado y hacemos cada uno nuestra parte. A mí me toca América Latina, o sea, bajar la realidad de América Latina. Nosotros no podemos ocupar el lugar de los gobiernos. Nosotros podemos llamar a nuestros obispos y arzobispos a trabajar seriamente para dialogar con los gobiernos antes de que los gobiernos lleguen a las COP. Ir a poner un stand del Vaticano o de la Iglesia en la COP no sirve,
No sería nuestra función. ¿Y cuál es la función histórica de la Iglesia? Por eso digo, no creo que tengamos que pensar nada como católicos, en el sentido de que tenemos los instrumentos. El diálogo social es un gran instrumento. Lo que pasa es que la gente cree que el diálogo social es hablar. Mira, hay una película, quizás la vieron, la película Roma, que ganó muchos premios, donde era una señora que era amiga de su empleada, ¿no? Eso no es diálogo social. El diálogo social no es el diálogo personal o el diálogo que yo puedo tener con mis amigos. El diálogo social, la realidad efectiva del diálogo social se llama convenio colectivo de trabajo. Ese es el mejor ejemplo concreto de diálogo social. Es decir, dos partes en conflicto, trabajadores y empresarios, se sentaban en una mesa de negociaciones y acordaban cosas. Bueno, ustedes tendrán que decir, ¿qué tiene que ver eso con lo que preguntó? Pues mucho. Es mucho, hay que entender, porque yo dije que el primer documento de la Iglesia empieza por el problema del trabajo. Y el último dice que se soluciona en el número 132 con el trabajo. Y la OIT dice que el trabajo es el primer organizador social. ¿Y qué tiene que ver el trabajo con la ecología? Ah, porque hay mucha gente que perdió el trabajo. No, porque el trabajo es un organizador social. El trabajo permite la organización del campo social como campo político y permite sentarse a la mesa de negociaciones y hacer acuerdos. Por ejemplo, en los convenios colectivos de trabajo no solo se pauta el salario de ese grupo. Los convenios colectivos de trabajo regulan bien común, por ejemplo, jubilación, por ejemplo, educación pública, por ejemplo, políticas fiscales y públicas urbanas. Eso viene de los convenios colectivos de trabajo. Está la historia, están los libros, puede uno entrar a internet y ver qué es un convenio colectivo de trabajo. Ahí hay un diálogo social. Quiere decir que si hay trabajo organizado, los trabajadores se sientan donde hay patronal y donde hay aquellos representantes de no sé qué, y en una mesa de negociación tienen que negociar, no la distribución, como se dice vulgarmente, tienen que negociar las condiciones de reinversión de la renta, porque ahí está el problema. ¿Cómo se va a reinvertir de manera sostenible la renta? O la utilidad o la ganancia, como quieran llamarlo. ¿Quién va a limitar ese uso de reinversión de nuestras riquezas naturales convertidas en renta y fugadas en divisas? ¿Quién va a controlar eso? Bueno, cuando hay trabajo organizado, todas las partes del trabajo se sientan a la misma mesa común, esto está en querida Amazonia, y pautan no solamente cuánto le van a pagar a los trabajadores. El trabajo organizado es mucho más que eso. Es en qué condiciones se van a extraer los recursos naturales, porque sí América Latina vive de las riquezas que Dios le dio. No somos los jardineros del mundo donde regamos y no tocamos nada para que otros consuman. Y eso es una aberración. Nosotros también tenemos derecho a vivir de nuestras cosas, pero de manera ordenada, de manera regulada. Entonces, ¿eso cómo se hace? No se hace tirando piedras en la calle, ni generando enfrentamientos. Se hace de manera ordenada, de manera organizada. Entonces, si tenemos trabajo organizado, tenemos fuerza para sentarnos. Los empresarios hoy también están desorganizados, porque nuestros empresarios han vendido sus empresas y han entrado en el mercado financiero, en mi país, por ejemplo. Entonces, ese diálogo social entre las partes productivas no es posible. No es posible. Entonces, ¿cómo hacemos? En Argentina se está llevando adelante la causa de un empresario, una beatificación, Enrique Show. Un empresario. ¿Por qué? Un empresario que armó una empresa, generó trabajo, y no significa que porque un empresario haga dinero, explota a los trabajadores. Eso también es una mentira. Entonces, si uno dice, ¿de qué manera frenamos el problema ambiental? Con diálogo social. La encíclica Laudato Si, en el capítulo 5, dice que la mejor política es el diálogo social. Pero hay que explicar qué es el diálogo social. El diálogo social no es, ay, cómo te quiero, en comunión, caminemos juntos. Eso no es diálogo social.
Eso no es diálogo social, es otra cosa. Pero para eso tiene que haber organización. Para que uno pueda sentarse a una mesa, reconocer al otro como un interlocutor válido, ya sea el empresario, ya sea el dirigente de los trabajadores, y empezar a negociar condiciones socioambientales que generen un trabajo digno, con salarios justos, con garantías sociales para todos, y al mismo tiempo que los empresarios tengan sistemas financieros legítimos, sin cláusulas leoninas. Es decir, hay un montón de cosas. Hoy estamos en un momento de desorganización social, de desestabilización, donde la religión está ocupando el lugar de la política, donde se busca la fe de la gente y no el diálogo social, donde la gente retiró la confianza en los seres humanos, que eso es un partido político, y puso la fe en un humano que cree que va a crear el mundo de nuevo, todo mejor, todo bárbaro. Entonces, es un momento donde hay que tener mucho cuidado, y creo que el catolicismo, justamente, por ser público, por ser racionalidad, por tener ingenieros, abogados, médicos, artistas, no soluciona las cosas con una falsa credulidad, con una mera cultualidad. Es diálogo social, es inteligencia, es palabras, razón. Hoy habría que destacar más que nunca y defender más que nunca esta característica intrínseca del catolicismo, que es la vía pública, en mi opinión, no la del Papa, claro. Gracias, Emilce. La Santa Misa del día de hoy, la primera lectura, tenía que ver con el Génesis. El Salmo era el Salmo de la Alabanza. Y la verdad que hay una discusión teológica muy interesante que se plantea en Laudato Si, y es una cuestión histórica también, yo creo, dentro de la Iglesia, de la doctrina social. Y hay tres palabras que uno podría decir cómo quizás habría que interpretarlas bien. El Papa hace un esfuerzo en Laudato Si por interpretarla, que es la lógica de la dominación versus la administración versus el cuidado de la casa común. ¿Cómo el Papa analiza en un contexto mayor estas tres palabras? Bueno, voy a empezar por la de cuidado, que me parece, y me voy a centrar en eso. No hablaría solamente del Papa, hablaría de un pontificado, ¿no? Y un pontificado es más que eso, es toda una curia romana con sus prefectos, con sus secretarios y con todas aquellas personas que un pontífice confirma en su puesto, nombrados por otro pontífice, o vuelve a nombrar. Es un equipo de trabajo como cuando tú has trabajado en el gobierno, ¿verdad? Y ahí se trabaja y se impulsa la lógica del cuidado. Voy a poner un ejemplo. El Vaticano, el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, tiene una oficina en Ginebra, que es la International Catholic Migration Commission, es la oficina internacional de migraciones, que es del Vaticano, y desde ahí se hace el diálogo con la Organización Internacional del Trabajo. Yo pertenezco a un programa, desde hace muchos años, antes de llegar al Vaticano, de esa comisión, que se llama The Future of Work, Labor After Laudato Si, que significa el futuro del trabajo, la labor después de Laudato Si. ¿Qué significa esto? Bueno, no toda actividad laboral económica que hacemos para sobrevivir es trabajo. Porque para que una actividad laboral económica sea trabajo, tiene que estar reconocida por el Estado como trabajo. La prostitución no es trabajo, salvo que el Estado la reconozca como trabajo, por ir a un extremo. O sea, el Estado no reconoce toda actividad laboral como trabajo. Aquellas actividades laborales que el Estado reconoce como trabajo pueden organizarse en sindicatos, pueden acceder a empleo formal, pueden tener garantías sociales, como retiro, cobertura por enfermedad o por parto, etcétera, días pagos, vacaciones pagas. Ahora, cuando una actividad laboral no es reconocida por el Estado como trabajo, no tiene ninguna garantía social. ¿Qué pasa? El salto tecnológico cualitativo hace que en el siglo XXI, lo que en el siglo XX se considera trabajo, hoy esté desapareciendo. Es decir, esas actividades laborales del siglo XX que el Estado reconocía como trabajo, hoy están siendo reemplazadas tecnológicamente.
Sin embargo, la gente no se murió, como dice nuestro presidente de la Argentina. Bueno, algo habrá hecho, se decía en otra época. Sí, algo hizo, trabajó, algo hizo. Si vivió hasta el día siguiente, si sobrevivió hasta el día siguiente, alguna actividad laboral hizo. Esa actividad laboral siempre es de cuidado. Es decir, o cuidó personas, o limpió casas, o limpió avenidas. Es un trabajo de cuidado. La actividad laboral del cuidado, con la que hoy sobrevive el 62% de la población mundial activa, no está reconocida por los estados como trabajo. Por lo tanto, no son empleo formal y no tienen salarios dignos, vacaciones pagas, 8 horas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, pensar el trabajo, por eso se llama el futuro del trabajo, después de Laudato Si, es que los estados tienen que reconocer como trabajo, con las mismas garantías, a todas las actividades del cuidado, que hoy son bastardeadas, ninguneadas y no reconocidas. Segundo, todo profesional es un cuidador. Si el ingeniero no se considera cuidador, este planeta no sobrevive. Si el docente no se considera cuidador, si el médico no se considera cuidador, si el político, si el senador, si el obispo, todos tenemos que ser cuidadores. Porque siempre el trabajador es el otro. ¿Vieron? ¿Quién es el trabajador? El que no tiene trabajo. Siempre llaman trabajador al que no tiene trabajo. Pero nadie que tiene trabajo se considera trabajador, son profesionales. Entonces, la lógica del cuidado no es una cosa romántica. La lógica del cuidado hoy son las recomendaciones 212 y 204 de la OIT. Es cómo reconocer el 62% de las actividades laborales hoy como trabajo, que justamente son actividades de cuidado. Digo, hay cosas serias hechas. Hay muchas cosas serias. Todo lo que estoy diciendo no es una cosa romántica dicha el sábado a la tarde, porque como soy católico, el sábado voy a dar vuelta una olla de comida. No. Si yo soy católico y soy ingeniero de la NASA, mi trabajo como católico es realizar la actividad de cuidado en las decisiones que tomo en la NASA. No quiero que una persona hipercapacitada vaya a cocinar a un migrante el sábado. Pues, entonces eso no es entender la lógica del cuidado, ¿no? Tenemos algunas preguntas de los asistentes. Son varias, así que las voy a resumir quizás y generar después una sola respuesta. Hay una que es bien profunda y que es una discusión bien de fondo, que me llamó la atención. Cuando justamente la ecología integral, dice la pregunta, incorpora la temática social de una cuestión tan relevante como lo ha expuesto Emilce, ¿se podría decir que se le está dando primacía al bienestar del hombre por sobre el de la naturaleza? Esa es una pregunta. Luego también se pregunta por una iglesia que ha sido dañada en su reputación, ¿cuál debiera ser el rol de la iglesia en estas temáticas? Y también hay una pregunta que se refiere a cómo potenciar la educación medioambiental, urgencias. Bueno, son distintas las tres, pero... a la primera pregunta, por supuesto que el ser humano está por encima de todo. Eso no significa que explote, domine, colonice. No, lo acaba de decir ella, o sea, estar por arriba de todo es el centro de la creación, porque el Imago Dei no es un malvón, el Imago Dei somos nosotros, los seres humanos. Eso no significa que destruyamos el medio ambiente, hermano Sol, hermana Luna, es decir, no significa. Pero por supuesto que la primacía es el hombre, por ser hijo adoptivo de Dios, por ser Imago Dei, por haber sido salvado por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si negamos eso, está muy bien, pero estamos hablando de otra religión. Eso es inamovible. Y quien sostenga lo contrario va a tener que buscar muchos libros para fundamentarlo. Segundo, ¿qué hace la iglesia? ¿Cómo era? Para... No, una iglesia dañada en su reputación, en su actuación pública, ¿cómo puede dar a conocer cuestiones tan relevantes como esta? Bueno, eso hay que entender también qué
¿qué vamos a decir? Yo no soy eclesióloga, pero si hubiese acabado de ser eclesióloga, la palabra iglesia hoy es muy amplia, ¿no? Cuando dice el Papa es comunista, por ejemplo. Bueno, ¿usted sabe la diferencia entre un comunista, un socialista, un progresista? ¿De qué está un peronista? ¿No? ¿De qué está hablando cuando dice que el Papa es comunista? Bueno, la iglesia es lo mismo. ¿Qué es la iglesia? ¿Está hablando del clero? ¿Está hablando de los ladrillos con las torres góticas o neogóticas? ¿Está hablando de los bautizados? Yo nací en el año 65 con el concilio y para mí la iglesia somos todos los bautizados, profetas, sacerdotes y reyes. Y yo estoy orgullosa de la iglesia. Que algunas personas de la iglesia tengan comportamientos indecentes y reprochables, muchísimos más, miles, millones más, son monumentos en la historia. Yo trabajo con todas las universidades del mundo. En África los matan, porque acá es fácil criticar al Papa, al cura, porque total no matan a nadie. En África los matan. Si uno dice que es cristiano, católico, lo cierran con clave, con llave en una iglesia y lo prenden fuego. ¿Lo vieron eso en los diarios? Estoy orgullosa de las universidades católicas, estoy orgullosa de los poetas católicos, estoy orgullosa de los trabajadores católicos, de los sindicalistas católicos, de los militares católicos, de los movimientos populares. Somos muchos, muchos, muchos. ¿Hay algunas personas que se portaron mal? Sí. ¿Hay que denunciarlos? Sí. Pero eso no daña a la iglesia. La iglesia es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Hay mucho, claro, no es noticia, ¿no? Es noticia cuando alguien hace las cosas mal. Pero cuando hace las cosas bien, el policía que no hizo nada no es noticia. Es noticia, no, hay muchísimo. Lo que pasa es que hay que empezar a cambiar porque, por ejemplo, hoy hablaba creo que con la persona responsable de educación de la conferencia episcopal y los católicos en las universidades hoy y siempre, o sea, bueno, desde que hay universidades, no están la mayoría están en las universidades no católicas, porque son más, porque son millones. Y esta se llama Santo Tomás, pero la UNAM de México no tiene un nombre religioso. Hay millones de estudiantes tienen la UNAM. Y amplia mayoría, no quiero tirar números porque no los tengo, son católicos. En la UBA, en la Nacional de Chile. Es decir, por poner un ejemplo. Ahora, ¿vamos a llamar católicos a los que vienen ahí a la parroquia todo el día a limpiar el bronce? ¿No son católicos los médicos, los ingenieros, los políticos, los senadores? Entonces, en ese campo, yo estoy orgullosa de la iglesia, no tengo crítica, estoy orgullosa de la iglesia, estoy orgullosa de los profesores, de los políticos católicos que me acompañan, de los obispos, de los sacerdotes, de mis padres que eran católicos, mis abuelos, mis hijos son católicos, y no son mala gente. Excelente. Bueno, damos por término este panel, esta moderación. Quisiera destacar una frase que dijo Ilse, que me pareció muy significativa y que tiene que ver justamente con el nombre de este congreso. Tú dijiste que en realidad era medio redundante el nombre de este congreso, Católicos y Vida Pública. Bueno, pero la verdad que efectivamente hay que decirlo, porque si no, en el fondo cuesta encontrar esa redundancia. Y quizás habrá algún día, ¿no es cierto?, en que no tengamos que tener este nombre. La verdad que efectivamente el católico tiene un rol público, sea donde sea, como se ha dicho acá. Así que muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que bajen del escenario, queremos hacer la entrega de un presente de manos de nuestra rectora nacional, señora Claudia Peirano, a quien invitamos al escenario. La foto oficial.